Vamos a ver ahora el problema E4 que corresponde a resistencia de materiales 2, unidad 4, flexión oblicua compuesta, del tema también relacionado a materiales no resistentes a la tracción. El problema dice lo siguiente: el pilar de la figura está sometido a la acción del viento, el cual puede soplar en la dirección Y en ambos sentidos. El problema está aquí, es una zapata entonces, y el viento puede soplar en esta dirección o en esta dirección. Si el terreno de la fundación sería esta parte de la estructura, no soporta tensiones de tracción y admitiendo un despegue máximo del 15% de la base, esta sería la base, y el despegue se permite que sea 15%, no especifica en qué dirección aún. Calcular la mínima carga P que debe actuar. Los datos del problema completo son, entonces, este dibujo en donde tenemos la altura del pilar que queda expuesto al viento, que son 300 centímetros, la profundidad del pilar, que es 50 centímetros, y las acciones de carga que están actuando, que son tanto una carga P como una carga M. De estas dos cargas se desconoce el valor de P, que es la pregunta del problema. La base de la estructura, que es otra figura, sería esta parte a nivel de la fundación. Es un rectángulo de 40 por 60. Antes de resolver el problema, vamos a analizar un poco más algunos aspectos de cómo funciona esta estructura. En primer lugar, eh, aquí, como habíamos dicho recién, tanto en esta cara como en esta cara, el problema nos dice que hay una presión uniforme de viento que puede actuar tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda. Según en qué dirección el viento actúe, acá sobre la base, además de los efectos de P y de M, en esta sección de la base vamos a tener la contribución del viento en cuanto a la distribución también de tensiones que se daría en esta base. El problema da por sentado de que, dadas las características, se permite o se permitiría un despegue del 15% de esta zapata del suelo. Para entender y resolver esto, vamos a agregar un dato más que tiene que ver con el problema de los materiales que no resisten a la tracción. Como hemos visto en la clase de teoría, la relación que se da entre la inercia de una sección que trabaja y no resiste a la tracción, que trabaja flexo-compresión y no resiste a la tracción, la inercia dividido el momento estático, ambos tomados respecto de la línea neutra, da la distancia entre la resultante de las cargas externas y la línea neutra. Llevado esto al problema, vemos que la base tiene 40 por 60. Entonces, dicho de otra forma, lo que nos está permitiendo el problema es que esta área que está aquí indicada no sea más del 15% del total. Haciendo los cálculos, eso significa que el área total es 40 por 60. Si quitamos el 85% de esto, estaríamos teniendo el área útil. Entonces,
Para calcular cuál es el área de despegue, hacemos el 15% de 40 por 60, dividimos por el ancho y esto nos da un valor que es de 9 centímetros, con lo cual ya sabemos de antemano la posición de la línea neutra. Por los conocimientos que tenemos de flexocompresión, una vez que uno conoce la posición de la línea neutra, automáticamente está determinada la posición de la resultante, que es lo que nos permite calcular la fórmula que vimos recién. O sea, si dividimos la inercia de esta sección respecto de la línea neutra por el momento estático de esta sección respecto de la línea neutra, ambos números se pueden calcular porque disponemos de toda la información. Nos da 34 centímetros, que es la posición en donde la resultante de las cargas exteriores a nivel de la zapata, a nivel del suelo o fundación, debería pasar. Entonces, está perfectamente definido, dadas las condiciones del problema, la distancia máxima de rotura, y esto puede darse en esta zona o en esta zona, dependiendo probablemente de las condiciones de velocidad del viento. Obviamente, si el viento sopla de izquierda a derecha, se va a intentar despegar esta zona. Y si el viento soplara de derecha a izquierda, ocurriría lo contrario. Esto es, se comprimiría más probablemente esta zona y se estaría desprendiendo en alguna parte de esta zona, quedando la línea neutra en ese caso más o menos por aquí, o por esta zona, que es lo que vamos a necesitar calcular. Otro aspecto que tendríamos que ir analizando para poder resolver completamente este ejercicio es que fundamentalmente aquí lo que se necesita es trasladar los efectos de las cargas exteriores, tanto de P como de M y de la carga del viento, a la base. Y una vez que estamos en la base, utilizar los conceptos y las informaciones que hemos calculado en esta zona del ejercicio. O sea, nosotros ya sabemos la distancia donde tiene que estar aplicada la resultante. O sea, nosotros ya sabemos dónde la resultante tiene que estar pasando acá. Lo que no sabemos es qué tiene que pasar con las cargas exteriores o cómo tienen que variar las cargas exteriores, tanto la del viento y qué valor tiene que tener P, tal que ocurra ese movimiento al punto que estamos analizando. Acá una pequeña reflexión antes de seguir respecto de la pregunta. El problema decía calcular la mínima carga P. ¿Qué pasaría si P nosotros establecemos que sea un valor muy grande? Si nosotros colocamos un valor muy grande de P, probablemente lo que ocurra es que los efectos de esta carga P van a hacer de que la mayor parte de la base tal vez pueda trabajar completamente en un 100%. Sin embargo, el ejercicio nos permite que se desprenda la base un 15%. Por lo tanto, P puede bajar de valor, puede disminuir. Bien, para seguir, tenemos que analizar ahora el caso A, que sería, suponiendo que la resultante del viento se da de izquierda a derecha, o sea, sopla sobre esta pared del pilar. En ese sentido, esta sería la resultante de los efectos del viento. El viento sopla con un valor de presión, que es dato del problema, que es 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 0,5 por 300
y por el ancho que es 40. Entonces, esto nos arroja un valor y la dirección de esa resultante sería el centro, el punto medio de la altura del pilar. O sea, estaría en 150 a 150 centímetros de la base. Esta sería la componente horizontal. La componente vertical está dada por la carga P, que es desconocida. Acá también tenemos el efecto de una carga M, que por dato del problema vale 2,5 toneladas por metro. Entonces, para sustituir mediante una traslación de la carga P, sustituir los efectos de M, nosotros podemos mover la carga P desde esta posición a esta posición, simplemente que podemos conocerla simplemente dividiendo el valor del momento por el valor de P. Este cálculo va a permitir que nosotros eliminemos este valor de M y consideremos que está ya contenido al haber trasladado y obtenida esta dirección. He dicho de otra forma, las dos fuerzas que actúan sobre la estructura estarían dadas entonces por P actuando a 30 centímetros, porque es dato del problema, 30 centímetros, P actúa a 30 centímetros de este borde, entre paréntesis, si esto es 60 centímetros y 30 es la distancia desde el borde, la carga P en realidad estaría actuando en el centro de la base. Por una cuestión de las proporciones del dibujo, aquí no se nota esto, pero a los efectos vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, el efecto de la carga P se va a dar por la traslación, que es m sobre P, más 30. O sea, la distancia desde este borde hasta donde está actuando P sería 30 más m sobre P. Asimismo, esta distancia que está aquí indicada es de 150. Entonces, en este punto, que es donde convergen ambas fuerzas, podemos componerlas y obtener esta vertical, esta componente vertical equivale a la presión del viento, que es esta, y esta resultante, que es P, sería esta. Entonces, se formaría este triángulo y para obtener en qué punto la resultante actúa a nivel de la base, lo único que tenemos que hacer es construir una relación de triángulos. O sea, obtener este ángulo, para lo cual hacemos esta proporción. Este valor que está aquí es el efecto del viento, este valor que está aquí es P. Y por otro lado, nosotros estamos buscando este valor y conocemos este valor, que es 150 más 50. Esto de alguna manera está trasladado en esta proporción que se ve aquí en la figura. Entonces, para poder obtener la información que estamos buscando en la base, hacemos la proporción contenida en esta ecuación que está aquí. Este valor, que es el efecto del viento, es a este valor, que es P, como esta distancia que está aquí, que no es otra cosa que esta distancia que está aquí, no es otra cosa que esta distancia, que es m sobre P, sumada a 30, y toda esta distancia que está indicada acá, 30 más m sobre P, de acá hasta acá, restamos de 43. Entonces, 43 sería la distancia de acá hasta acá, menos esta distancia, estaríamos obteniendo esta distancia. Esto está contenido en esta ecuación. Y por otro lado, siguiendo con la proporción, esta distancia es
a esta distancia, que no es otra cosa que 150 más 50. Resolviendo esta proporción, sale como resultado que la carga P tiene que tener el valor 111 de 111 toneladas, con lo cual nosotros estaríamos logrando que esta sección en la base de la fundación trabaje tal que la línea neutra pase aquí, por este punto, y eso significa que esta rotura o desprendimiento no superaría el valor de 15% que es pedido el problema. Esto sería la parte A. La parte B sería exactamente la misma cosa, solamente que estaríamos invirtiendo la posición, o mejor dicho, la dirección del viento, el cual actuaría ahora en esta dirección. Acá volvemos a tener la carga P actuando en esta dirección, igual que el caso A, y volvemos a construir la proporción. Y acá, en este caso, sería directamente como hicimos anteriormente. Esto es a esto, que está dado aquí, por esta proporción, como esto que está aquí sería a esto. Y acá se hace el mismo cálculo, dado que ahora al invertirse la posición, 43 sería esta distancia. Entonces esto sería 9. Y entonces tendríamos esta ecuación que está acá indicada, la cual resolviendo nuevamente llegamos al valor de 73 toneladas. Acá la pregunta de razonamiento importante, de criterio, es decidir cuál es la respuesta del problema. Recuerdan que el problema pedía calcular el menor valor de P. Obviamente que el 73 es menor que 111, pero si nosotros elegimos 73, lo que va a ocurrir es que en el caso A se va a romper más que 9 centímetros, porque cuando menor es el valor, mayor es el momento flector y la carga va a actuar más lejos, se va a alejar, con lo cual la rotura va a aumentar. Por lo tanto, la respuesta correcta tendría que ser 111 toneladas, porque con 111 toneladas, para el caso de que la línea de la acción de viento que está indicada aquí sea de derecha a izquierda, no se romperá más del 15%, que es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio es 111 toneladas. Un tema adicional que aun cuando no pide el problema, no es parte del enunciado, podría ser interesante reflexionar, es ante la solución final de 111 toneladas, cómo es la tensión máxima en el terreno, en el punto más solicitado. Para esto, vamos otra vez a nuestras ecuaciones que aprendimos en el área de teoría y vemos de que si nosotros pudimos calcular A, recordemos después, miraremos nuevamente, A ya es un valor calculado y salió 34 centímetros. Si nosotros conocemos el valor de A, el recíproco del valor de A vendría a ser el valor de K. Si conocemos el valor de K y multiplicamos por la distancia entre la línea neutra y el punto de máxima tensión, o sea, y máxima, tendremos el valor de la tensión máxima, o sea, este valor que está aquí. Llevado esto a nuestro ejercicio, significa multiplicar la distancia de 51 centímetros, que es esta, multiplicar por K. Lo que ocurre es que K es el recíproco de D. K es el momento dividido la inercia, todo respecto de la línea neutra. Y acá tenemos el recíproco. Entonces,
equivale eso a dividir por 34. En otras palabras, tenemos 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Dejamos de desafío que se vuelva a hacer la misma verificación en este punto. Vuelvo a reiterar que esto no es lo que pide el problema, pero es importante ver de que resultado de todas estas cargas que han sido calculadas, tenemos un valor de tensión máxima que parece ser no muy alto, por tanto el terreno sería capaz de absorberlo. Eventualmente, si este valor fuera muy alto, acá tendríamos que empezar a buscar soluciones como aumentar la dimensión de la base o alguna otra cuestión que pudiera ocurrir en un ejercicio real, pero en este ejercicio que está simulado, con datos simulados, tampoco parece ser un valor no aceptable.